Hola, en este video vamos a hablar de migraciones automáticas de base de datos en un deployment. Primero que nada, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Muchas veces pasa que tenemos una nueva versión de código que queremos desplegar que está asociada a una nueva versión en el esquema de base de datos. Es decir, tenemos una nueva tabla o tenemos una nueva columna o quitamos una columna o editamos una condición en una de las columnas de la tabla, agregamos un índice, lo que sea necesario para que esa nueva versión de código funcione. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede hacer un despliegue y luego acceder a ese ambiente, a la base de datos y correr la migración con un comando de SQL, que ya lo habrás probado localmente o en un ambiente anterior. El tema es que, ¿qué pasa si falla esa migración? Entonces hay que hacer un rollback en la nueva versión de código. O ¿qué pasa si la migración funciona bien, pero el código funciona mal con esa base de datos, ese esquema de base de datos? Bueno, todo eso son problemas que vienen asociados a hacerlo manualmente, y el problema principal, que es muy común, es que como es un proceso que hacemos manualmente, nos podemos olvidar. Entonces puede pasar que uno despliegue la nueva versión de código, cree que todo está funcionando bien, pero cuando lo va a probar se da cuenta que se olvidó de modificar la base de datos. Entonces también queremos evitar que las personas, los desarrolladores, tengan que acceder a una base de datos productiva. Queremos que eso solamente suceda automáticamente en un deploy por seguridad, porque no queremos que haya cambios en la base de datos, en el esquema, fuera del contexto del deploy. Entonces lo que tenemos es una nueva versión de código que deployar para nuestra aplicación, pero para eso necesitamos una nueva versión en nuestra base de datos. Lo que vamos a ver en el video entonces es, en forma teórica, cuándo deberíamos hacer esta actualización de base de datos y cómo. Y después pasaríamos a un ejemplo más práctico en Kubernetes, haciendo un deploy que ejecute la migración de base de datos. Y también les voy a mostrar un cliente en Go que ejecuta estas migraciones. Bueno, supongamos que entonces tenemos un código con la versión 1 y la base de datos con el esquema versión 1 también. Y queremos hacer una actualización, un despliegue y crear la versión 2 de nuestra aplicación, pero también tenemos que hacer modificaciones en la base y tendríamos el esquema versión 2. Entonces, la primera opción que tenemos de despliegue automático es primero correr las migraciones de base de datos, obtener el nuevo esquema y cuando este sea exitoso pasar a desplegar el código. Y al final terminan los dos con la nueva versión. O también tenemos otra opción, la opción 2, donde también iniciamos en la versión 1 los dos y pasamos primero a hacer el despliegue de código. Cuando este es exitoso, entonces después se hace la migración en base de datos. Entonces, entre estas dos versiones, lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, en la opción 1 hay unos instantes en el cual la vieja versión de código tiene que poder funcionar con la nueva versión del esquema de base de datos. O sea, ya funcionaba con la versión vieja, pero tenemos que hacer que funcione con la versión vieja y también con la versión nueva. Y en cambio en la opción 2 tenemos que hacer que el nuevo código funcione no solo con la nueva versión de código, del esquema, sino también con la vieja versión de base de datos. Entonces, entre estas dos opciones, la preferible para mí es la opción 2. ¿Por qué? Porque siempre podemos testear localmente que el código funcione con la versión vieja de base de datos y luego de hacer una migración local. Y a lo sumo podríamos correr un nuevo despliegue solamente para emprolijar un poco el esquema de base de datos. Entonces, suponiendo que elegimos la opción número 2, a varios se les puede ocurrir ¿por qué no ejecuto las migraciones en el startup de la aplicación? Es decir,
cada vez que se inicializa una nueva versión, o sea que se inicia nuestra nueva versión de código, nuestra aplicación, entonces me conecto a la base de datos y corro un script o ejecuto algún servicio que corra las migraciones. Total, nuestra aplicación va a tener acceso a la base de datos y va a poder crear y modificar todo lo que queramos del esquema. El problema de esto es que nosotros tenemos que pensar que quizás nuestra aplicación no está deployada en una única máquina. Puede tener réplicas, puede haber varias instancias o varias máquinas virtuales que tengan la aplicación. Entonces, cuando se inicializa la primera, va a modificar el esquema de base de datos, pero después va a haber un intento por cada uno de las instancias o máquinas virtuales que tengan nuestra aplicación. O los pods si fuese un deployment de Kubernetes. Entonces eso puede generar que la data quede corrupta. Entonces no es una buena opción. En realidad se vería algo así como esto. Tenemos 3 máquinas que están corriendo la versión 1 y la base de datos. La base de datos también podría estar corriendo en distintas máquinas, pero en general el gestor tiene una que es master, donde se hacen los cambios, y las otras son réplicas que van a estar escuchando y sincronizándose luego. Entonces no hace falta que lo diagramemos con más de una instancia. Entonces lo que deberíamos hacer es primero desplegar la nueva versión de código en cada una de las instancias, pero mantenerlas pausadas. ¿Por qué? Porque queremos esperar a que la nueva versión de base de datos se actualice y luego iniciamos la nueva aplicación. Entonces vamos a tener otra máquina que va a estar corriendo un job o un proceso batch que va a actualizar la base de datos, o sea que tiene que tener acceso a la base. Cuando este job se termina, entonces debería avisarle a las distintas instancias de nuestra aplicación, o bien nuestras instancias deberían poder escuchar que este proceso finalizó para así activar la nueva versión. Ahora, ¿qué pasa? Puede pasar que este proceso sea gigante si tenemos un montón de migraciones, o sea, un montón de cambios hechos a través de los años o del tiempo. Entonces, para eso lo que se puede hacer es crear una tabla dentro de la misma base de datos que traquee por qué versión vamos. Entonces, a partir de esa versión se van a ejecutar las siguientes. Y si la versión tiene algún error o no se puede desplegar bien, entonces se quedará en la versión anterior de la base de datos y de código. Entonces, por ejemplo, la tabla se podría llamar schema version con un nombre y si es healthy o no la aplicación. Y acá tenemos una flechita que indica que nuestras instancias de aplicación están esperando a que este job termine. Ahora lo que vamos a hacer es ver un caso de ejemplo donde estas instancias son pods de un deployment de Kubernetes. Y la base de datos es un MySQL que está fuera de Kubernetes, ¿no? Todo esto desplegado en Google Cloud Platform, utilizando SQL Cloud para la base de datos. Entonces, si lo vemos más detenidamente, cada una de estas máquinas viene a ser un pod, ¿sí? Pero como ustedes saben, 1, 2, 3, va. Entonces, si lo vemos más detalladamente al ejemplo, cada uno de estos 3 es un pod, ¿sí? Pero como ustedes saben, 1, 2, 3, va.
Entonces, si vemos más en detalle nuestro ejemplo, ustedes saben, esto sería un deployment de Kubernetes y tenemos 3 pods. Pero como ustedes saben, un pod no es sí o sí un solo container. En este caso tenemos 2 containers por pod. El pod principal, el container principal es la aplicación, pero va a tener un container secundario o sidecar que es el SQL proxy, que es el que nos permite acceder fácilmente a la base de datos y encriptar toda la comunicación que haya entre la aplicación y la base de datos. Entonces, nuestro job, o sea, el proceso que va a correr la migración, también es un objeto de Kubernetes que se llama job, y también va a tener un container principal que va a ejecutar ese proceso, ese comando, y también va a tener que tener un sidecar con SQL proxy para poder acceder a la base de datos. Y en verdad hay otro container más que vamos a usar dentro de cada pod de la aplicación, que es el container de iniciación. O sea, es otro concepto de Kubernetes que se llama init container, que va a tener una imagen que lo único que va a hacer va a estar esperando a que este job termine. Entonces, una vez que termine, va a poder iniciar el container principal. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo súper sencillo de cómo hacer un job en Kubernetes. Vamos a hacer un job que diga hola mundo y vamos a ver cómo desplegarlo en Google Cloud Platform. Lo primero que hice fue crearme este archivo que se llama command-test-job.yaml, en el cual pusimos primero API version batch v1 y después el tipo, el kind de este YAML es job, para crear un job. Después le ponemos un nombre que se va a llamar command-test-job, y dentro del template vamos a tener un único container que va a tener el nombre command-test-container. En la imagen vamos a usar una imagen típica de Debian y vamos a agregarle una variable de ambiente que es la key sea message y el valor sea hello world. Entonces, el comando va a ser el comando de bin echo, o sea, para imprimir en pantalla, que lo interpreta mi imagen de Debian, y el argumento va a ser el valor de message. O sea, la idea es que haga un echo de message y que imprima hello world. Entonces, si cierro lo que es el container principal de este job, vemos que tengo un restart policy, un failure y un backoff limit 2. ¿Qué es esto? Bueno, el restart policy tenés 2 opciones, o es on failure o es never. Entonces, esto quiere decir que si llega a fallar la ejecución del comando de tu container, si acá dice never, entonces no se va a hacer un rerun dentro del mismo container, sino que se va a tratar de crear un nuevo container, inicializar un nuevo container y correr en el nuevo container el comando. Si acá dice on failure, entonces si falla, se va a intentar hacer rerun dentro de ese mismo container. O sea, no va a crear uno nuevo. Y el backoff limit es un número límite que indica la cantidad de intentos que puede hacer antes de marcar el job como fallido. Entonces, si nosotros tenemos un restart policy never y tenemos un backoff limit 2, o sea, supongamos que yo acá pongo never,
Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a crear el primer container. Va a tratar de ejecutar el comando. Si falla, entonces ese container se va a eliminar y se va a crear un nuevo container. Y el contador va a aumentar en 1. Se va a tratar de ejecutar otra vez el comando en el nuevo container. Y al fallar, el contador va a llegar a 2. Entonces vamos a coincidir en el límite del backoff y no va a volver a crearse otro container. En cambio, si yo lo dejo como estaba antes, on failure, lo que va a pasar es que se van a contar la cantidad de veces que se haga run del comando. O sea, creo un solo container, ejecuto el comando, dentro de ese container falla, bueno, sumo 1. Vuelvo a ejecutar el mismo comando, falla, bueno, sumo a 2. Entonces la tercera vez ya se va a marcar, o sea, no va a haber tercera vez, se va a marcar directamente el job como fallido. Y no se va a volver a instanciar ningún container, ni se va a volver a correr el comando. Bueno, entonces ahora la idea es desplegar este job simple y ver cómo funciona en un clúster real. La idea para futuro es reemplazar esta imagen súper sencilla de Debian por una aplicación nuestra, y este comando, en vez de ser un hello world, en vez de printar algo por pantalla, va a realmente ejecutar un comando que actualice el esquema de base de datos. Entonces primero lo deployamos para ver qué tal funciona. Entonces abrimos una terminal, vamos a usar kubectl. En general yo suelo usar Terraform para estas cosas, para poder aplicar estos cambios, pero no lo voy a dedicar tiempo en este video. Así que vamos a usar kubectl, que yo ya lo tengo configurado con un clúster que ya está deployado en Google. Primero que nada les voy a mostrar los pods que tengo, porque tengo alguno que otro por ahí. Tengo estos dos, entonces para poder ver el nuevo les muestro cuáles son y los podemos descartar. Bueno, entonces ahora vamos a hacer apply -f y el nombre de nuestro archivo. Ahí me tiene un warning, pero está todo bien. Y ahora podemos hacer otra vez get pods. Y vemos que está este que empieza con el nombre y después tiene un ID. Este es el del nuevo job. Entonces vamos a buscar para ver los logs. Hacemos logs y ponemos el nombre del container, del pod. Y acá que dice mal, tengo un typo ahí. Y ya imprimió Hello World. Y a ver qué más podemos hacer. Podemos hacer, a ver, get jobs. Y tengo este job y podemos, por ejemplo, hacer un describe. Esto de escribir no se me da bien. Y acá podemos ver toda la información extra de este job. Cuál es el container, cuál es el puerto, las variables de entorno y cuáles son los eventos. Primero se finalizó la creación y al final terminó y se marcó como complete. Si no, se marca como failure, si llega a fallar. Bueno, y ahora podemos ir a verlo en Google, a ver cómo se ve desde la consola.